Sí, sí, vale. Nos sentamos, ¿si os parece bien? Venga, perfecto, por favor, Manuel, donde tú quieras, ahí. Venga, aquí más. ¿Vale? ¿No? Por eso feo. Que no, más juntito, tío. Espérate, aquí. La mesa en medio, venga. Aquí si quieres, venga. Pues muy buenas tardes ya, sí, a todo el mundo. Bueno, me ha presentado, soy Iván Baltasar, soy socio director de Wiser, empresa, firma de selección ejecutiva, Executive Search, como se suele llamar, Headhunters, ¿no? Tradicionalmente hablando, y fiel creyente del uso y del valor que tiene el interim management en el ecosistema empresarial mundial y español, por supuestísimo, ¿vale? He querido estar aquí arriba hoy con Manuel, un gran amigo y grandísimo CEO, para que desde el lado del cliente que contrata Interim Management nos explique para él cuál es el valor real de esta figura. Y iremos viendo un poquito por partes en la pequeña entrevista que te voy a volver a hacer, Manuel, porque le tengo quemado de entrevistas al pobre ya, lo sabe bien Paco, porque es que creo que es un referente en la creación, el uso y la administración de este tipo de figuras en donde ha estado. Manuel, y voy a empezar presentando un poco más sobre tu perfil, pues solo lleva 35 años de experiencia como CEO en las principales compañías papeleras y de packaging que hay en este país, International Paper, si no me confundo, Tetra Pak, ¿no? También, Pack Benefit, es decir, le gusta tener jefes que pertenecen a fondos de capital riesgo. También le gusta tener jefes pues que tienen mucha pasta de papel. ¿No? Me podéis contratar por allí. Y la idea de todo, y la idea de estar aquí casualmente es que os llevéis esta parte muy bajada a la tierra, ¿vale? Sobre todo muy administrada desde la realidad que ha sido el uso de interim management en la empresa que ha gestionado y que gestiona Manuel, ¿vale? Entonces, bueno, 35 años de experiencia con una figura. Y la primera pregunta, Manuel, que te quiero hacer. Años de experiencia, pero internacional también. Yo estoy vivido en 8 países, hablo 5 idiomas. Ojo, 8 países, 5 idiomas. ¿Qué más? Que el mío suena mejor que el de él, ¿verdad? Es el micro. Yo es que soy muy tradicional. No sé. ¿No está sonando? Vamos a arreglar el problema técnico, digo, porque no me quiero escuchar yo a mí solo. Si no el otro micro. A ver, Manuel, cántate algo, porque las canciones que nos han puesto eran muy modernas antes. Sí, ¿verdad? ¿Estaban preparadas para el público? Oye, estoy viendo gente mucho más joven que el año pasado. Esto es muy importante también. ¿Se ríen en primera fila? Porque son los más jóvenes. Gracias. Sí, ahora sí. Claro. Pues el más joven de aquí soy yo. Te fastidias. O igual no. Bien, ahora sí, ¿no? Perfecto. Sí, yo creo que sí. Fenomenal, Manuel. Bueno, vamos a empezar un poquito esta bajada de información hacia una pregunta muy genérica que es ¿cuál es la gran mentira de lo que nos cuentan del interim management? Gran mentira. Yo creo que más que gran mentira hay más de una, ¿no? Porque una de ellas puede ser, es caro. Tener una persona interim me va a costar muy caro, más que tener un empleado. La otra puede ser, no me va a dar lo que yo espero porque no va a haber un enganche con la organización. Van a ser personas que van a estar aquí durante un tiempo. No me pueden garantizar los resultados por todos estos motivos. Y bueno, pues son cosas que oyes mucho, por desgracia, pero que en realidad no es así. Yo creo que todos los presentes lo tenéis muy claro, que cuando tenéis un proyecto estáis totalmente dedicado a él y sobre todo lo que hay que tener es una gran empatía con la empresa y comprender qué es lo que quieren. Y cómo un poco bajar esas, entre comillas, mentiras, ¿no? Y esas expectativas que hay en el sector, pues viene mucho a base de comunicación. Es decir, nosotros también, pues en mi caso como CEO y vosotros como candidatos a estos roles, también tenéis que demostrar que con vuestra experiencia habéis conseguido esos objetivos. A fin de cuentas, como CEO, pues lo que interesa siempre es el objetivo cumplido, cuando tienes un proyecto, que llevarlo a cabo, que se lleve a cabo con las medidas que tú has propuesto en el proyecto, tanto económicas como de
accidentes laborales, si es que se trata de un riesgo de ese tipo, o que la estrategia quede implementada en la empresa. Y en tercer lugar, otro tema que muchas veces preocupa es decir, bueno, pues llega un temporary manager, al cabo de X tiempo se va, ¿y cómo puedo garantizar que esos cambios que ha hecho se quedan? Y eso es otro elemento, yo creo, muy importante en la continuidad de ese trabajo que se ha hecho. Porque si una persona viene, implementa 3 sistemas y se va y esos sistemas dejan de funcionar el día siguiente, pues en realidad la efectividad ha sido pésima. Lo que se trata es de, en el tiempo que está el interim manager, convencer a las personas de la bondad del cambio, que lo que se ha implementado realmente añade valor para que se siga haciendo. Y no es nada fácil, porque generalmente a las personas lo del cambio no nos suele gustar tanto, excepto a mí, que yo soy un poco raro, pero bueno. Entonces, el cambiar y venir con unos métodos que te acaban de enseñar, que has tenido que aprender en un periodo de tiempo muy breve, pues es un reto. El conseguir que esas personas realmente, que saben que tú te vas a ir, porque saben que estás aquí con un mandato, quieran realmente adoptar eso. Y requiere fidelización de esos empleados que poco a poco creen esa cultura del cambio. Gracias, Manuel. La mitad de la entrevista se la ha llevado ya ahora mismo con esta primera intervención. Bueno, pero podemos profundizar vamos a pensar más, en alguna pregunta hacemos un más. roleplay entre los dos. Sobre todo, sí, totalmente. ¡Hola! Te entrevisto yo a ti. Vamos a improvisar. Al revés, de eso se trata. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué se te pasa por la cabeza para decir ya necesito a un interim? Es decir, como CEO, tú en el día a día, donde no suele tener o no tienes por qué tener interim managers, ¿cuál es la situación que te encuentras en la compañía? ¿Cuál es la situación que te encuentras para decir ya necesito a uno? Pues es un poco como dicen los americanos, ¿no? Cuando ha llegado al ventilador. Entonces ya estás en una situación que dices, ostras, aquí he llegado al límite con mis recursos, no doy abasto, mi equipo no puede hacerse cargo de esto, o simplemente estoy perdido, necesito una visión estratégica, necesito alguien que venga desde fuera y que con su experiencia me ayude a crecer también. Puedes ir a una business school y que te enseñen ciertos temas, o puedes coger una persona que ya tiene esta experiencia, que ya está versado y te enseña. Entonces suelen ser momentos en los que realmente ha tocado el ventilador y necesitas una persona muy urgentemente, o puede ser un momento en el que dices, bueno, me estoy dando cuenta de mis limitaciones, las limitaciones de mi equipo, necesitamos a alguien que nos arrope y que nos ayude a dar ese empujón que nos falta para conseguir ese objetivo estratégico, ¿no? Los objetivos suelen ser muy ambiciosos siempre, para eso estamos los CEOs, para tener ambición, y cuando realmente te das cuenta de que no vamos a llegar, pues oye, una mano amiga siempre es necesaria. ¿Tú crees que eso es un poquito cura de humildad también con respecto a la figura del CEO actual? Es decir, el CEO muchas veces tiene que tener esa propia visión más humana de no llego hasta aquí, necesito ayuda y me da igual pedirla. Sí, eso por supuesto. No solamente por el CEO mismo, sino también por el propio equipo. O sea, lo que tiene que tener muy claro el CEO es todo su entorno que tiene, las personas dentro de ese equipo, qué capacidades tienen y hasta dónde pueden llegar. Y cuando llega un cierto límite que te das cuenta que has probado quizás incluso con coaching, has probado con formación, has probado con otras cosas, dices, no, aquí es que me hace falta alguien en la empresa. No basta que me cuenten cómo fue en otras, sino que necesito a alguien que implemente aquí, donde estoy yo, en mi día a día. Y la imposición del CEO es correcta, es decir, cuando el CEO decide contratar a un interim manager, el equipo lo recibe de manera adecuada, lo trabajas con el equipo antes, un poco también de cara al propio interim manager, la llegada siempre puede tener el miedo de rechazo, ¿no? al cambio y a las estructuras que hay. Entonces, desde tu lado, como CEO, ¿cómo trabajas con el equipo sobre todo esta parte? Bueno, yo creo que lo importante en cualquier equipo siempre es la comunicación. Entonces, como equipo, nosotros mismos nos vamos dando cuenta de hasta dónde estamos llegando y hasta dónde podemos llegar. Y ahí es donde viene el punto importante de esa comunicación. Es decir, señores y señoras, está claro que entre todos nosotros no tenemos capacidades o horas del día o tiempo disponible para poder abordar este proceso, este proyecto, y empiezo ya a dejar esa semilla dentro del equipo de que vamos a necesitar ayuda.
y ellos mismos lo ven como un alivio, y esa es la forma realmente importante de entrar. Es decir, lo que no puede llegar es tú dentro de tu esfera de decisión, decides mañana necesito una persona y te la impongo y este va a ser, porque lo primero que van a ver es, uy, este viene aquí, va a estar 3 meses, tengo 3 meses de vida en la empresa porque me van a echar y se va a quedar este. Y eso es muy importante, es decir, siempre la comunicación con el equipo de que el interim que viene es una ayuda, es un apoyo que te va a hacer crecer y que va a conseguir que todos colectivamente consigamos esos objetivos. Y sobre todo en un momento de tensión en el que ves que no hay tiempo suficiente, que es una actividad extra que se ha añadido o que ha habido también, ¿por qué no?, una baja de un compañero que ha tenido un problema de salud o lo que sea, pues oye, necesitamos un refuerzo, el equipo colectivamente lo tiene que ir comprendiendo. Yo soy de una actitud bastante colaborativa, yo no soy del clásico ordeno y mando, porque creo que sacamos mucho más de las personas con una colaboración que no con un diktat. Y para ello es muy importante que haya una comunicación desde el principio en mi razonamiento digamos, cerebral, de decir, creo que hasta aquí hemos llegado, necesitamos algo más, que eso sea compartido y que los demás sepan que esto está por venir. Bueno, al final la decisión conjunta siempre es mejor recibida. Claro, ha podido salir de ti, pero al final lo has compartido. También aquí a mí me gustaría ampliar un poco más esta parte, sobre todo como consejo a todos los que están pues ahora mismo buscando un proyecto o están inmersos dentro de lo que es la actividad del interim management, que es hacer las preguntas correctas cuando estás con el CEO con el que toma la decisión delante, ¿vale? No es una cuestión de venderse por experiencia únicamente. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de esa entrevista, que va mucho más orientado vamos a decir, las dotes, ¿no? El tipo de entrevista con lo que te quedas tú, el valor agregado del profesional, pero como consejo es preguntar bien la situación de la compañía, preguntar bien en qué momento, por qué se ha decidido, si el equipo está de acuerdo, si no, si tiene reticencia, porque la manera de entrar es decisiva. Y de ahí, esa manera de entrar, viene dentro de esta segunda parte, que es primero, ¿no? O sea, en estos 30, 60 minutos de impacto de entrevista, cuando conoces al profesional al que quieres contratar o pretendes contratar, ¿qué es lo que te queda realmente, ¿no? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que genera a ti para decir, me has impactado, ¿no? Y es un interim que impacta en esta entrevista y un interim que no impacta en esta entrevista. Sí, yo creo que el primero obviamente es la sensación de profesionalidad que da esta persona y viene reflejada, por supuesto, por el currículum, porque es lo primero que leo, ¿no? Qué es lo que ha hecho esta persona en el pasado, qué experiencias tiene y cómo eso me puede ayudar a mi equipo. Pero también la profesionalidad que proyecta, por una parte, es decir, tiene una tarea que ejecutar, esa tarea la conoce porque lo he visto en el currículum, tiene que demostrar los objetivos y los resultados alcanzados en esa breve entrevista. Y otro elemento muy, muy importante es la empatía, es decir, conoce y pregunta mucho por la situación en la que está la empresa, quiere conocer en qué estado están las cosas, quiere conocer por qué estamos haciendo esta entrevista y a su vez demuestra profesionalidad, volviendo al punto anterior, conociendo ya la empresa un poco. Es decir, ninguna empresa es un ente aislado, hay páginas web, hay sectores en los que puedes conseguir más información, hay gente que conoce a gente que están allí, etcétera, y comprender un poco mejor el producto. Para mí lo que más me defrauda en cualquier entrevista, ya sea temporario o de permanente, es gente que no tiene ni idea de qué va la empresa. O sea, perdona, si te vas a dedicar una hora delante de un CEO, lo mínimo que puedes hacer es averiguar de qué va todo esto, ¿no? Y luego ya vienen preguntas inteligentes sobre el estado actual de la empresa, cuál es el proyecto, el porqué de ese proyecto, motivación del equipo, etcétera. Hay algo muy interesante, y yo creo que también sirve como punto de reflexión, es que hay muchísimos interim managers que tienen muchas experiencias diversificadas. No siempre el tener una experiencia muy diversificada es lo que busca un CEO que quiere contratar a alguien de manera específica, concreta, para una misión. Porque puede reflejar, a lo mejor, pues una carencia de experiencia con respecto a otra persona que sí tenga una experiencia mucho más dedicada hacia un sector concreto, un área concreta, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Yo la tengo clara y creo que la acabo de expresar, ¿vale? Desde este otro lado. Cuando ayuda a compañías a encontrar el mejor talento, la experiencia dentro del sector y del área funcional dentro del sector, sea la que sea,
para mí es clave, porque las misiones tienen tiempo. Y cuando, aparte de encontrar, por supuesto, un potencial, cuando me encuentro que una persona no ha tenido suficiente tiempo en background, ¿no? en su experiencia para poner enfrente del CEO una solvencia técnica, una solvencia de credibilidad sobre su experiencia, nos encontramos un problema. En cambio, cuando sí tiene esa experiencia previa, remarcada en varias ocasiones y en varias empresas del sector, marca la diferencia. Si yo le digo ahora mismo a Manuel necesita un director de operaciones, él y viene de una industria en la que trabaja y aparte tiene experiencia de 20 años en 3 empresas dentro de la industria, a él ya le va a causar mucha mejor impresión, corrígeme por favor si me equivoco, que alguien que tiene 2 años en su experiencia y otros 5, 10, 15, 20 en otros sectores. Sí, yo comprendo que eso puede ser un poco limitante para vosotros, pero a fin de cuentas yo soy una persona que me gusta también tomar riesgos con las personas y aunque no vengan exactamente del mismo sector, para mí lo importante es la capacidad de aprendizaje de esa persona, la flexibilidad que tenga y lo que puede aportar también de otros sectores. Pero en el caso de Interim Management no hay tiempo para una curva de aprendizaje. Yo puedo tener paciencia con una persona que meto en el equipo porque sé que va a estar con nosotros X años y durante ese tiempo pues ya ir aprendiendo de lo que va el sector. A veces te ves obligado porque no encuentras nadie del sector, como puede ser el tema de Pack Benefit, que es muy específico. Pero en el tema de Temporary Manager no hay tiempo para aprendizaje. Lo sabéis muy bien, se os tira a la piscina y hay que nadar y además bien y rápido. Entonces eso es fundamental. Y ahí está también el rol, obviamente, del headhunter que está asesorando a la empresa de cuáles son los mejores candidatos que encajan bien con la actitud de la empresa, con la visión de la empresa, con lo que quiere el CEO y a su vez que tengan esa experiencia imprescindible para, como dicen los ingleses, hit the ground running, ¿no? O sea, que llegas y estás ya corriendo desde el primer día, no hay que enseñar mucho. Creo que aquí la palabra especialización es la que tiene que hacer un poco cabida, ¿no? En cada uno de los que buscáis trabajar por proyectos. Yo lo veo día a día, o sea, no tendríamos el nombre que tenemos desde Wiser, G Group y demás, y no podríamos ser uno de los principales players a nivel de colocación de interim management si no estuviéramos especializados. De hecho, yo trabajo únicamente interim management dentro de Wiser, igual que hay un socio que se dedica únicamente a la práctica legal y otro a la práctica industrial. Entonces, es la única manera. ¿Has levantado la mano? Vale. Un segundito y te digo, para nosotros es la única manera de ser realmente eficientes en lo que hacemos. También sabe hacer el vendedor, ahora que lo veis. Sí. ¿Estáis especializados en algún sector? Nosotros estamos especializados por sectores. Sector farmacéutico, sector bancario, o sea, lo que son un poquito más endogámicos grandes, sector sanitario, y esos con prácticas independientes. Y luego funcionales, dentro de cada uno de ellos, por ejemplo, dentro el área financiera es diversa, por lo que tiene cabida en muchos sectores un perfil que entienda dentro de lo que es su propia área. Pero cuando son transversales, como un banca y servicios financieros, un legal o la parte healthcare, etcétera, está especializado por sector. Correcto. La familia esta de Interim Management, somos directores de ventas, transformación digital, integración de familia. Te contesto rápidamente. Desde lo que es la vertical de Interim Management es generalista en perfiles. Las otras prácticas permanentes no son generalistas en perfiles. Eso sí, solo llevamos Interim Management, es decir, perfiles con una experiencia para crear y desarrollar un proyecto o un mandato con principio y con fin, ¿vale? Lo que nosotros no le ponemos barreras al mar, o sea, decir que en España el interim management solo es aquella persona que haya sido autónoma durante hace 20 años y haya estado en 50, no, o sea, yo no le pongo barreras al mar porque creo que nos equivocaríamos mucho en España, porque no estamos en ese momento. Creo que estamos en un momento de quien tenga esa curiosidad, y no me quiero desviar mucho del tema, pero quien tenga la curiosidad. No, por favor. Quien tenga la curiosidad de ser interim manager es
muy bienvenido, muy bien recibido, para ver si existe después la posibilidad de que rentabilice esa, digamos, ese gusto por o esa iniciativa, ¿vale? Entonces, porque se puede dar con un golpe muy grande en muchos sentidos. Entonces, yo creo que, y viniendo aquí hacia Manuel otra vez, dentro del proceso de selección, el valor agregado que puede dar la confianza del candidato es tremendo, o sea, tanto a nivel headhunting como a nivel empresa final o CEO. ¿Cómo defines esa parte de confianza? La confianza no solamente es con el candidato, sino también con la empresa que te lo está buscando, porque a fin de cuentas, como ya ha tocado el ventilador y estás en un momento de gran necesidad, tienes un momento muy estrecho, un periodo de tiempo muy estrecho para poder evaluar candidatos. Y obviamente los candidatos dependen de la disponibilidad que haya, porque muchos de vosotros estáis en otras misiones y acaban dentro de X meses. Yo no tengo el lujo de poder esperar esos meses, entonces depende también mucho del headhunter que efectivamente proponga candidatos que saben que encajan con la empresa y que encajan con el proyecto y que estén disponibles. Entonces, claro, es una cuadra también un poco complicada. Y a lo mejor a mí me hubiera interesado más esperar un mes más para poder tener otro candidato mejor, pero es que el candidato no está disponible, pues no tengo más remedio que adaptarme a lo que hay. ¿Y la confianza de dónde viene? Pues la confianza viene de esos 60 minutos de entrevista en los que ves cómo la otra persona responde a tus preguntas, el tipo de preguntas que le haces siempre con un poquito de trampa para que te puedan contestar con un poco, o sea, que veas la inteligencia que hay detrás de la respuesta que te están dando y bueno, pues el formar esa relación a partir de ahí. Obviamente la primera entrevista será de 1 hora, pero para llegar al proceso final hay que hacer más de una, para entrar más en los detalles, ya que el candidato tiene más información sobre la empresa y el CEO tiene más información sobre el candidato también. Has dado un punto importante. Esto es una decisión de dos, no solamente de uno. Es decir, yo me he encontrado mucho candidato que entra a un proyecto y dice no me interesa el proyecto después de hablar con el CEO o después de haber hablado con el director de operaciones o con el fondo. O sea, aquí la creencia es poder ayudarnos ambas partes. Yo me pongo desde mi lado de qué es la confianza para un headhunter. La confianza viene por referencias muchas veces, es decir, yo soy de las personas que pide referencias sí o sí. El no tener referencias para mí es tirar parte de mi trabajo a la basura. Muchas veces tengo que saltarme esta parte y decírselo al cliente, decir, oye, no he trabajado antes, pero tiene muy buena pinta, cree en mi colmillo, ¿no? Que llevo muchos años haciendo esto, pero las referencias en Interim Management todavía cobran mayor importancia. Es decir, aconsejo a todo el mundo que tenga una cartera de referencias que se pueda validar de manera correcta, ¿vale? De manera correcta, porque el cómo hayas trabajado en otro proyecto define mucho el que podamos, por lo menos con intermediarios como nosotros, hacerlo. Me voy a quitar del medio como intermediario, ¿vale? Tú piensas que, Manuel, que tienes a cualquier director interim delante de ti, no viene a través de un headhunter, tienes que tomar tú la decisión. ¿Qué valoras para tomar esa decisión fuera de la profesionalidad que pueda demostrar y que te conteste porque es una persona hábil e inteligente a preguntas trampas que eres capaz de hacer? Esa es una pregunta trampa la que me acabas de poner. Es muy difícil, como decía, ¿no? en esa única entrevista, en esa primera entrevista, el sacar las características de las personas. Pero lo importante es tener ese ojo por la sensación de compromiso que te está dando el candidato. Es decir, si te encuentras con un candidato que dice, pues esto no sé, y empieza con dudas y reticencias, pues puede ser el caso que el candidato no esté tan interesado por algún motivo, pues geográfico o de estructura de la empresa o lo que sea. Y es realmente ver lo que yo llamo el work ethic, ¿no? la ética profesional de esa persona, de ver cómo va a reaccionar una vez que esté en la empresa y durante esa entrevista intentar sacar cuanto más información sobre el modo de colaborar de esa persona. A fin de cuentas, vosotros entráis en una empresa con una misión que dura X tiempo y en ese tiempo os tenéis que ganar, como hemos visto ya en otras ponencias, la confianza de todo el equipo, quizás de toda la empresa. Entonces, para mí es muy importante el ver cómo os manejáis delante obviamente mío a mis preguntas, pero también cómo os habéis manejado en el pasado, no a través de referencias porque en ese momento no las tengo, pero cómo os habéis manejado en el pasado en casos similares, sobre todo en casos de dificultad, porque siempre va a haber una reticencia al cambio, absolutamente siempre.
vosotros vais a ser vistos como el que acaba de llegar aquí, que no tienes ni puñetera idea, yo llevo aquí 20 años y lo sé hacer todo. Y ese cambio requiere muchísima empatía y eso es lo fundamental, porque estamos hablando siempre de personas. Tú puedes tener el activo fijo más importante, que es la gigapress de Tesla, pero si no hay una persona que sabe gestionar esa gigapress, no vas a sacar un puñetero coche por la puerta. Entonces es eso, es realmente cómo acompañáis vosotros Han salido al tres equipo. palabras clave. Ha salido actitud, ha salido compromiso y ha salido empatía. Me falta la cuarta, que es valor, que no he llegado a ella. Tenéis que añadir valor, obviamente. El coraje. No, valor económico me refiero, no al coraje. El coraje es como en el ejército, se da por descontado, ¿no? Ya sabemos que aquí todo el mundo cobra un montón, o sea que no pasa nada. Pero están saliendo palabras muy importantes para que tengáis en cuenta luego en reuniones. Quiero decir, para mí la actitud es el 75% de una entrevista. Voy a contar que cuando alguien ha llegado a ser director voy a entender que en un porcentaje alto ha sido porque ha sabido hacerlo bien en algún momento de su vida, ¿vale? O sea, quiero decir, voy a tachar desconfío de que hayas llegado a ser director por azar, ¿vale? O porque sea, salvo en empresa familiar. Entonces, muy alto, espero que no haya muchas empresas familiares aquí, pero es una realidad. Entonces, el tema de la empatía genera confianza. El tema de la empatía, el saber adaptarse a la persona que tienes enfrente genera lealtad, credibilidad, confianza. Y esto es muy, muy importante. Después, tenemos un primer tiempo, es decir, para mí existe como una barrera temporal de lo que he dicho a lo que puedo hacer, te lo tengo que demostrar en X tiempo. Que esto es importante. Entonces, claro, no es igual una vez que tú decides, bueno, me ha caído fenomenal, has sabido lo que quiero, mi empresa te necesita. ¿Cuánto tiempo pones encima de la mesa tú, Manuel, para decidir, joder, creo que me he equivocado o que no me he equivocado? Es una pregunta difícil, porque no hay un tiempo exacto, pero si tu experiencia nos puede hablar. Sí, yo una de las cosas que he aprendido como CEO hace ya mucho tiempo era que tienes que aprender a tomar las decisiones en el momento adecuado. Y cuando tienes una situación que ves que no está yendo bien, que está renqueando, es mejor cortar lo antes posible. Por desgracia he tenido un par de ocasiones en las que he insistido, venga, vamos a darle vida a este proyecto, vamos a darle confianza a esta persona, y al final te acabas dando cuenta de que hubiera sido mejor acabar antes, hubieras ahorrado un montón de dinero y de tiempo y de frustraciones. Y claro, con el interim manager es todavía aún más difícil, porque dices, acabo de invertir un mes en que esta persona venga aquí, es un proyecto de 6, llevo invertido un sexto del tiempo del proyecto y me estoy dando cuenta de que esto no va para adelante. Y a veces es mucho mejor decir, mira, vamos a repasar con quien me ha procurado el candidato, si ha habido nuevas personas que se han incorporado en su disponibilidad para ver qué otra oportunidad hay. Porque a lo mejor es mejor decir, mira, tiro marcha atrás, esta persona que lleva aquí un mes no me ha funcionado, pero consigo otra. ¿Pierdo un mes probablemente? Pues sí, porque no le voy a pedir al que entra nuevo que lo haga en 5, pero al menos no arrastro el problema hasta más allá. Y a veces también hay casos que son reconducibles. Tú y yo hemos tenido un caso muy específico de una persona que yo al cabo de un mes está a punto de pegarme un tiro, y bueno, pero a base de mucho coaching con esa persona que no era de la asociación, ¿eh? No era de la asociación. Por supuesto que no. Y bueno, pues ha habido un momento en que al final hemos logrado reconducir a la persona y al final terminó el proyecto muy bien. Pero también hay que, por falta de esa empatía de ese candidato, de esa persona en particular, tuvimos que reconducirle bastante y al final fue un éxito. Muchas veces las referencias no son 100%, pero porque hablamos de personas, hablamos de humanos. Es decir, lo que para una persona resulta empático, para otra persona a lo mejor no resulta tan empático. Y para una organización puede funcionar. A lo mejor una organización que es más jerárquica, una organización, como dicen en Italia, padronale, ¿no? Donde el dueño y señor hacen lo que quiere en su empresa, puede funcionar bien, que luego en una multinacional en la que todo es colaboración, como puede ser una Tetra Pak sueca, pues no encaja igual de bien. Voy a intentar cerrar. Perdón, adelante. Manuel Iván, ¿cuál es el canal de comunicación que un profesional que tenga un CV, un perfil concreto, tiene una experiencia, es excelente, aporta valor? ¿Cómo llega uno a Manuel y cómo llega uno a Iván si las experiencias que yo personalmente, inclusive es el tema que he tocado aquí con mis compañeros, no he tenido respuesta? O sea, usando canales como LinkedIn, correos y acercamiento, en mi experiencia ha sido
canal para que ustedes se acerquen a uno, porque uno se considera profesionalmente activo. Eso. Gracias. ¿Tu nombre es? Ludwig. Ludwig. Perfecto. A lo mejor es por el nombre. Empiezo yo, Manuel, rápidamente. Vale, para mí ya has tocado un punto clave, ¿vale? Que es la referencia. O sea, nosotros estamos en un mercado donde hay mucho más candidatos que proyectos. Hay mucho más candidato interim manager que proyectos para hacer interim management. Yo trabajo todos los días para intentar alimentar el mercado de proyectos, no solo de candidatos, ¿vale? Entonces, ese es mi día a día. Tocar puertas de cliente para decir, aquí hago esto y creo que te puede venir bien esto otro, porque luego la venta del interim management para las compañías es mucho más consultiva, es decir, es mucho más de sacar en qué momento está la compañía y en qué momento se puede usar un interim manager. Mi vía de colaboración principal es 1, referencia, 2, inteligencia de mercado, es decir, orientación de cómo un perfil como el tuyo puede valer para cierta situación concreta, es decir, especialización con esa inteligencia de mercado. Te toco esos dos puntos que son para mí críticos, es decir, a través de un LinkedIn, a través de un correo. O sea, cuando tú te metes en una web como Wiser, tienes un correo directo mío, tienes un teléfono móvil en LinkedIn directo mío. O sea, yo soy una de las personas, creo, más abiertas en este sentido. Si trabajo colocando gente, si yo cierro las puertas a la gente, poco tiempo me queda en esta industria, ¿no? Yo llevo 20 años en ella, pues creo que en mi caso es difícil darte un tiempo de ahora mismo vamos a hablar, pero te puedo asegurar que yo tengo una manera de trabajar que a mediano plazo a futuro te voy a conocer sí o sí, ¿vale? Entonces, y luego hay una herramienta muy importante que es la Asociación de Interim Management de España, que lidera Paco y que creo que es una vía también muy útil para hacer llegar. Consejo. Hola Iván, soy fulanito de tal, vengo de parte de… ¿Vale? Eso abre puertas, tanto a nivel cliente como a nivel headhunting, ¿vale? Y después, pues estar en el momento adecuado, con el mensaje adecuado para los proyectos adecuados que tú vayas viendo por el mercado. Es el consejo que te puedo dar, dentro de que entiendo la dificultad que estás teniendo, porque estamos en un mercado ahora mismo que si quieres alquilar te cuesta mucho porque no hay vivienda asequible. Pues esto es más o menos igual, ¿vale? No, nada más que añadir, yo creo que está bastante claro. Cerramos un poco esta entrevista pidiéndole a Manuel, iba a pedirle 3 consejos, te voy a pedir uno, ¿vale? Por tiempo. Consejo que tú consideres más importante, que tenga valor para los interim managers acercarse a compañías o poder tener éxito. Bueno, hemos hablado de todo ya, honestamente, de todo un poco. Yo creo que a fin de cuentas la confianza siempre es lo más importante. Un CEO va a poner encima de la mesa una serie de recursos económicos, va a abrir las puertas de su organización y va a pedir a alguien que le ayude en ese momento de dificultad que tiene. Entonces, lo más importante que tenéis que proyectar durante todas estas entrevistas es confianza. Confianza a través del conocimiento técnico de lo que estamos hablando, de la experiencia que tenéis en el rol y en esa capacidad de acompañar en un breve periodo de tiempo ese cambio que te están pidiendo y el poder llevar contigo todas esas personas. Entonces, nos he resumido en 4. Pero está perfecto. Me has dejado con una pregunta y yo te he dado 4 respuestas, pero yo creo que esos 4 elementos son fundamentales porque a fin de cuentas es lo que nos va a dar la tranquilidad a la hora de decir, venga, esta es la persona adecuada y llevar un seguimiento con esa persona continuo, obviamente, porque como CEO yo tengo que estar encima de que el proyecto siga adelante y tener esa relación continua, es decir, no solamente tenéis que trabajar con los peers y hacia abajo de la organización, sino también obviamente con el CEO para asegurarle que la cosa está yendo bien y que los objetivos se van a cumplir. Manuel, muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos y por vuestro tiempo. Gracias a ti también. Gracias.